Bienvenidos a Saber Vivir. Este domingo vais a poner carne en el plato. A lo mejor es pollo asado, carne blanca y la carne más económica, del pollo fresco al pollo procesado. De la carne picada a la salchicha, pasando por el rico rebozado, el popular nugget. Todo pollo, pero no el mismo pollo, como vamos a comprobar. Y ya que ponemos carne, pongamos verdura, como el pimiento, amarillo, rojo, verde, pimiento dulce o pimiento picante, pimiento y pimentón. Ya veréis lo que alimentan, aunque para campeones, los frutos secos, de las almendras a los pistachos, llenos de grasa, llenos de calorías. Y ahí va la paradoja, una gran ayuda para controlar el peso sin engordar, tal y como lo oís, porque la clave es comer bien y hacer más ejercicio, movernos más para ganar masa muscular que nos da fuerza y de paso nos ayuda a adelgazar. Y como el músculo más importante que tenemos es el corazón, vamos a cuidarlo bien para que nunca se pare, haciendo ejercicio y comiendo sano, como las mariscadoras de Galicia que se afanan de lo lindo para cosechar un tesoro, las almejas de la ría. Pablo, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en la zona de La Portela, Redondela, que pertenece a la ría de Vigo, y entonces vamos a ver cómo marisquean aquí las mariscadoras de la cofradía de Redondela. Sacando almeja hoy. Exacto. ¿Cómo se os ocurrió traer a los turistas a mariscar con ellas? Bueno, yo creo que es la mejor forma de descubrir la cultura marinera de Galicia. Se trata de remover la tierra hasta encontrar la almeja con el tamaño legal. Nosotros le damos los aperos para que puedan también ellos practicar. Busca un agujerito, no es solo un turismo que viene a ver, la gente busca un tipo de turismo como más experiencial. Primera almeja. Esta no se comercializa. Yo para esto no debo valer porque la primera no valía y la segunda es un berberecho. El simple hecho de chapotear en el agua, de levantar con el rastrillito y encontrarse pues un caracolillo, un cangrejo, una almeja, un berberecho, pues sí, les hace mucha ilusión, claro, lo disfrutan mucho. Esta sí. Esa sí, pero esa no da la talla, esa está muerta. Ahora, venid vosotros y probad. Pues esto es Galicia, hace unos minutos en la playa, en un lugar precioso, y ahora en medio de un bosque. Aquí está, Miradoiro do Campo da Rata. Dicen que ese es el banco más bonito del mundo. La verdad es que la vista es espectacular. Y la vista de toda la ría de Vigo y al fondo las Islas Cíes. Bueno, os dejo aquí mirando un poquito, que yo me voy a comer. ¿Cómo comemos una almeja natural? Siempre se busca la almeja más grandecita. Y tiene un sistema, si te fijas la almeja no es redonda perfecta y tiene un lado que hace una curva más pronunciada, pues se abre así. Del lado de la curva más pronunciada. Exactamente. A vuestra salud, saber vivir. Y para acabar, una propuesta al atardecer. Un trocito del Camino de Santiago en barco para liberar la mente y cultivar el espíritu. Es un descansito que tienen los peregrinos mientras van descubriendo un poco esa historia que no es tan visible desde la costa. Y hacen el recorrido desde Redondela hasta aquí, en vez de andando por mar. Por mar. La verdad es que la ría está llena de historia porque por su situación ha tenido visitantes más amigables y menos amigables desde la prehistoria hasta hace relativamente poco. Sienta bien un paseo por mar. Vigoriza mucho. De la mar nos llega el marisco y de la granja nos viene la carne, y la más consumida en España y en todo el mundo es la carne de pollo. Andrea. Claro, Miriam, porque es la carne más económica y además es muy versátil. La podemos poner en una olla, hacer a la plancha, a la sartén, al horno, y su valor nutritivo es bastante interesante. ¿Quieres decir que alimenta igual una pechuga de pollo que un solomillo o un chuletón, con lo caro que es? Pues prácticamente sí. De hecho, la principal diferencia es que el pollo es una carne blanca, que significa que es magra, o sea que tiene muy poquita grasa. Sobre todo algunas partes como la pechuga de pollo, que apenas tienen nada de grasa, otras como los mulos de pollo tienen como 2-3 veces más de grasa y aún así sigue siendo muy poca. Y además cuando no hay grasa tampoco hay colesterol.
En el mercado, centrándonos en el pollo, encontramos pollos de distintas clases, de distintos precios, incluso de distintos colores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí el pollo más amarillento y este que es un poco más blanquecino, pálido. No sé si todos se alimentan igual. Pues prácticamente alimentan igual y nutricionalmente son todos idénticos, sea cual sea el aspecto o su precio. ¿Por qué? Porque todos son lo mismo, pollo de corral. Entonces, cuando lo anuncian como pollo de corral, ¿no significa nada en particular? No significa nada. De hecho, en el súper podemos encontrar productos que pone pollo de corral y otros que no pone nada. Bien, pues son lo mismo. Ambos dos son pollo industrial, que significa pollo que se cría en intensivo, en naves cerradas, que no salen al aire libre y que tienen un proceso de engorde con piensos muy rápido para que sea más rentable económicamente. Y esto es porque lo de pollo de corral no está legislado, se puede poner a cualquier pollo. Ahora, los que sí que son diferentes son los que en la etiqueta pone pollo campero criado en libertad o pollo ecológico. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos que me acabas de decir? Pues dentro de campero, eso sí que está legislado, tenemos varios tipos. Campero, campero tradicional o campero criado en libertad, que este último es el más interesante por el bienestar y las condiciones del animal. Significa que tiene que salir mucho más al aire libre, que tiene una vida el doble de larga que el del pollo industrial, o sea, el proceso de engorde es más lento, y que se alimenta con piensos que tienen que tener un mínimo de porcentaje de cereales. ¿Y cómo se explica la diferencia de color, el más amarillento, el más rosita? Pues eso tiene truco, porque normalmente el consumidor asocia que el amarillo es el más natural o el más saludable, y realmente no es así. Puede ser más amarillo por dos razones. Una, que es porque se alimenta con cereales que dan coloración amarilla, principalmente el maíz, que eso es lo menos habitual, o dos, porque añaden al pienso unos componentes que se llaman betacarotenos, que son pigmentos amarillos que dan esa coloración amarilla luego al pollo, que son pigmentos inocuos, pero que no le dan ningún valor nutricional. ¿Y todo esto que me cuentas vale lo mismo para el pollo que compramos entero como para el que ya viene troceado o incluso la carne picada como esta que se utiliza para hacer hamburguesas? Es lo mismo, porque el pollo siempre podremos ver si es pollo fresco campero, no, o como sea, lo vamos a leer en la etiqueta. Ahora, la mejor opción siempre es pollo 100% pollo fresco, como este de aquí. Fresco significa que no lleva nada añadido, ni sal, ni aditivos, carne limpia. Y luego, por ejemplo, dentro de la carne picada tenemos la opción de una carne de pollo picada 100%, que es la buena alternativa, o carne picada procesada, como por ejemplo de esta hamburguesa, que es carne de pollo mezclada con otros muchos ingredientes. Harinas o almidones, proteínas vegetales, para abaratar costes. Entonces esto ya no es lo mismo, esto ya es carne procesada, de la que siempre decimos que cuanto menos, mejor. En esta carne picada de pollo campero ponía en el envase que llevaba todos los ingredientes que nos has dicho y además decía que sin gluten, sin lactosa, sin colorantes y sin conservantes. Claro, porque por raro que parezca puede llevar todo eso. Según el fabricante puede mezclar la carne de pollo con almidones, por ejemplo, que contengan gluten, con aditivos que potencien el sabor, que le den el aroma, el color. Por eso especifica que no lo lleva. Pues si carne procesada es esta, la de las hamburguesas, no sé qué me dirás de esas salchichas, qué tan ricas están y que se anunciaban en este caso como de pollo cocidas y ahumadas y solo ave. Claro, porque puede tener solo carne de ave o 100% carne de pollo, pero eso no nos indica nada de la calidad que tenga esas salchichas. Por un lado, normalmente este tipo de procesados llevan carne magra de pollo, pero otra parte de la carne es carne de pollo separada mecánicamente, que son esos restos que se quedan después del deshuesado del pollo, que son los de peor calidad, además son los que peor saben, por lo que se utilizan para productos en los que van en mezcla. ¿Y qué me dices de esta otra opción de carne de pollo procesada, los famosos nuggets que sirven listos para freír y servir en la mesa? Bueno, pues que obviamente no son una opción saludable y que serían más para capricho que para nuestro día a día. Básicamente porque lo que menos tienen es carne. Con suerte tienen al menos un 50%, o sea, la mitad del producto carne y la mitad otros ingredientes. ¿Qué son? El rebozado, que es harina refinada, de la que no tenemos que abusar, aceites refinados de mala calidad, normalmente de girasol, y un montón de sal de nuevo y aditivos varios, con lo cual es un producto que no debemos consumir habitualmente. ¿Y si se anuncia como crujiente de rebozado fino? Pues ojo con esos reclamos porque son muy apetecibles, porque a todo el mundo nos gusta mucho la comida cuando cruje, pero si damos la vuelta a la etiqueta y leemos la lista de ingredientes, veremos que cuanto más crujiente, menos carne y más de ese rebozado que queremos reducir. Y aunque ponga de rebozado fino, ¿qué llevará? Un poco menos de rebozado, calorías que quitan,
calorías que vas a añadir luego tú al freírlo, o sea, que es que me da lo mismo una opción que otra. ¿Y si los hacemos al horno? Eso sí, sería una mejor alternativa, ya mejoramos algo. Sí, en vez de 3 minutillos a la sartén, un cuarto de horita al horno. Pero mejor todavía si hacemos nuggets caseros, que no es tan difícil. Primero, porque van a llevar carne de verdad, de la que nosotros vamos a añadir esa carne de pollo. Y después porque hacemos un rebozado saludable muy fácil, con harina integral, de cualquier cereal o incluso harina de legumbre, como la de garbanzo. Podemos no poner sal o añadir muy poquita, a cambio de ajo, pimentón, limón, lo que quieras. Y el aceite, que vamos a escoger, o deberíamos escoger, aceite de oliva virgen o virgen extra, el cual nunca vas a encontrar en este producto si lo compras directamente en supermercado. Así suena muchísimo mejor. Bueno, pues si vamos a consumir pollo, entonces, cuanto más fresco y casero, mejor. Muchísimas gracias, Andrea. A ti, Miriam. Y como todo pollo sale de un huevo, nos vamos a fijar ahora en uno bien especial, el más pequeñito y más singular, que es el huevo de codorniz. Esto va a ser el futuro de la codorniz, porque ya que no la saca, ya no van a estar en jaulas. Esta granja, si en vez de tener ahora 5 metros tuviese 60, esta codorniz que tengo aquí, pues igual estaría aquí que 25 metros para allá. Tiene total libertad para funcionar, para andar por el jaulón. Labramos con una incubadora en Francia, porque tiene una buena raza, es una incubadora familiar, nos gusta trabajar con ellos, trabajamos muy bien. Y nos traemos aquí la codorniz con 8 horas de vida, nos las engordamos en nuestras granjas y luego cuando tienen 35 días hacemos la selección. Separamos el macho de la hembra y la hembra ya la traemos directamente a la granja. Mira qué guapa. Está alegre, esta codorniz la sueltas en el campo y te despides de ella. La clave de este suelo es que te apoya todos los dedos de la codorniz para que no tenga problemas al pisar y luego, sobre todo, la separación, el estiércol que hay abajo no te lo pueden picar. Antiguamente cuando se hacía pues no faltaban problemas de salmonelas, de colis, de todo lo que de coccidiosis, ahora todo eso ha desaparecido. Lo que estamos intentando es hacer la cría con luz natural, con la luz del día, que reconozcan el amanecer y el atardecer, van a estar mucho mejor. La alimentación, cereales, es comida 100% natural. De todo un poco de trigo, cebada, centeno, la soja. Luego el color del huevo de la yema le puedes ayudar un poco, metiéndole un poco más de maíz. Le puedes sacar una yema más rojilla, más tintada. Hoy en día se están haciendo el 100% de la codorniz, se está haciendo sin ningún tipo de antibiótico. Bueno, nosotros, si tenemos animales y funcionan bien es porque los cuidamos muy bien. Un huevo perfecto de codorniz, por ejemplo, podría ser este. El huevo ideal tiene que tener entre 10 gramos y medio y 12. Entonces, por supuesto, que tenga un colorido brillante, como lo es este, que esté limpio y que no tenga ningún tipo de suciedad y rotura. Bueno, pues estas son las máquinas que tenemos para ayudarnos en el trabajo diario, ya que cada día, en temporada alta, llegamos a hacer hasta 10.000 docenas de huevos cada día. Entonces, estas máquinas cuando han llegado pues nos están facilitando mucho el trabajo. Este es un huevo que tiene una caducidad larga. Se puede conservar tranquilamente en el frigorífico 3-4 semanas para hacer una celebración de fin de semana y vamos a disfrutar. Del huevo se dicen mil maravillas desde el punto de vista nutricional hasta considerarlo casi un superalimento. Y en eso es una experta nuestra invitada Jara Pérez, doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, científica del CSIC y autora de este libro, Los Superalimentos, en el que también hablas, cómo no, del huevo. Sí, del huevo como un alimento rico en proteínas de alto valor biológico que durante mucho tiempo estuvo demonizado por su alto contenido en colesterol, pero al que después la ciencia ha puesto en su sitio, que es el de un alimento muy nutritivo, pero no el de un superalimento, porque es que los superalimentos no existen. Y si no existen los superalimentos, ¿por qué esa palabra aparece en tantos mensajes, en tantas publicidades? ¿Por qué?
En realidad son reclamos comerciales, de marketing, porque es que no hay una definición científica ni legal del término superalimento. Lo que hacen ese tipo de reclamos es exagerar las propiedades de ciertos alimentos o basarse en el contenido en algunos nutrientes, pero realmente no se han validado los efectos en salud de ese alimento. Ni siquiera si ese alimento se toma en grandes cantidades, porque digo yo, que si tiene mucha fibra o tiene muchas vitaminas, muchos minerales, algún efecto sobre la salud tendrá. Sí, pero en nutrición lo de cuanto más mejor no funciona. Por ejemplo, tomar verduras de hoja verde como las espinacas o las acelgas es estupendo si las tomamos varias veces por semana, si nos preparamos unas ensaladas, pero algunas personas toman los llamados batidos verdes o detox, que de hecho pueden llegar a intoxicarles, porque cuando toman grandes cantidades de estas verduras crudas y a diario, un compuesto que tiene el ácido oxálico se puede unir al calcio y formar los cálculos renales, que es lo que conocemos como piedras en el riñón. Pues está muy bien saberlo, porque de esos alimentos supernutritivos se dicen muchas cosas, incluso que son anticáncer o que ayudan a defendernos del coronavirus. No, ningún alimento nos cura el coronavirus ni nos cura el cáncer. Por supuesto que los alimentos son muy importantes para la salud, pero por muchos nutrientes que tengan, no tienen esos superpoderes. ¿Y por qué seguimos creyendo, muchas personas lo hacen, que esos alimentos tienen esos poderes a pesar de que los científicos nos dicen lo contrario? Porque son mensajes que al final son atractivos. A todo el mundo le resulta muy bonita la idea de voy a incorporar este alimento en mi dieta y voy a tener unos efectos en salud extraordinarios independientemente de cómo sea el conjunto de mi dieta. Y a veces escuchamos cosas que nos suenan lógicas o incluso científicas, como me voy a comprar el complemento del colágeno y va a ir el colágeno ahí a colocarse en mi rodilla. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el colágeno es una proteína que dentro de nuestro cuerpo se rompe en unas partes que se llaman aminoácidos y ya nuestro cuerpo decide de qué manera las reorganiza. Así que realmente, aunque nos suene muy lógico, científicamente no funciona así. Pues si científicamente no funciona así, vamos a tener que tener mucho cuidado al buscar según qué cosas en internet. Por ejemplo, del té verde. Se dice que tiene fama de ser súper antioxidante. Incluso si pones en el buscador té verde superalimento, te salen nada más y nada menos que 7 millones de resultados. Claro, una vez más nos encontramos con un alimento que de pronto se magnifica. El té verde es muy rico en antioxidantes, que son compuestos beneficiosos para la salud por distintas razones, pero esos antioxidantes los encontramos también en otros alimentos mucho más comunes como la manzana o la cebolla. Así que, primero, nadie tiene por qué tomar té verde si no le gusta, y segundo, de nada va a servir tomar ese té verde si esa persona al mismo tiempo sigue una alimentación rica en grasas de mala calidad o con un alto consumo de azúcares. ¿Y qué me dices, por ejemplo, de la espelta, que se ha vendido también como un superalimento en el mundo de los cereales? La espelta es un tipo de trigo. Mucha gente toma espelta en lugar de trigo y simplemente está consumiendo otro trigo. Tiene, por tanto, una composición similar a la del trigo en fibra, en proteínas, en gluten, y realmente lo importante, tomemos trigo o espelta, es que sea integral. ¿Y las semillas como la quinoa o la chía? Son alimentos que podemos incorporar a nuestra dieta, pero que también podemos, a cambio, tomar otros productos mucho más comunes. Por ejemplo, la chía nos va a dar un alto contenido en fibra y eso lo encontramos también en los cereales integrales. O en el caso de la quinoa, tiene proteínas de muy buena calidad, de origen vegetal, pero esas proteínas están también en las lentejas, que por cierto son mucho más baratas. Desde luego. ¿Y el kale o kale, que está tan de moda? Sí, el kale es la col rizada de toda la vida, que la teníamos ahí arrinconada hasta que de pronto le cambiaron el nombre. Tiene nutrientes interesantes como todas las verduras de su familia, que es la familia del repollo, de la lombarda, así que es nuestra elección si tomar coliflor o kale. En resumidas cuentas, que son buenos alimentos, pero no dejan de ser eso, alimentos. Efectivamente, lo que tenemos que hacer es buscar menos estos prefijos de súper y mirar más si estamos eligiendo alimentos de los buenos grupos, es decir, de las frutas, de las verduras, de las legumbres, y que ese sea el conjunto de nuestra alimentación. De nada sirve introducir esa pizca de alimentos exóticos y caros si globalmente lo que vamos a tener es una alimentación insana, pues sería como en un océano contaminado introducir unas pequeñas partículas que no van a ayudar para nada. Pues sigamos el camino de la ciencia y hagámoslo por nuestra salud. Muchísimas gracias, Jara. Gracias a vosotros. Comamos para vivir y no vivamos para comer, ni comamos por comer, especialmente cuando tenemos el ánimo decaído o nos entra la ansiedad, algo que conoce muy bien esta experta en psiconutrición, Julia Jiménez.
Experimentar placer al comer no es un pecado, sino más bien una necesidad. Nuestro cuerpo potencia todas aquellas conductas que han ayudado a nuestra especie a la supervivencia. Hoy vamos a descubrir por qué el hambre emocional no debe ser estigmatizada, ya que puede ser un recurso perfectamente funcional y saludable. Bueno, Ariadna, cuéntame por qué has venido a la consulta de nutrición. La verdad es que tengo bastante ansiedad con la comida, me meto muchos atracones y yo creo que tengo hambre emocional. Bueno, es importante que entendamos que no es lo mismo el hambre emocional que el comer compulsivo o el atracón. Son cosas diferentes. De hecho, siempre comemos de forma emocional, ya que el simple acto de comer provoca emociones. En el comer compulsivo normalmente aparece un hambre irrefrenable y muy difícil de saciar, pues estamos utilizando la comida como una herramienta o medio para gestionar las emociones. Bueno, y cuéntame un poquito cómo te sientes cuando tienes estos episodios. Normalmente suelen ser de manera involuntaria, me genera bastante vergüenza, frustración y suelen ser episodios a escondidas. El atracón es muy similar, pero además es una gran cantidad de comida en un corto periodo de tiempo. Ambas tienen en común que es una forma disfuncional de gestionar las emociones, porque van acompañadas de malestar, frustración, vergüenza, culpabilidad, etc. Pues en ese caso, más que ser hambre emocional como tal, lo que son conductas de pues comer compulsivo. La verdad es que me siento muy identificada con lo que explicas porque suele coincidir en épocas en las que estoy más estresada en el trabajo y es que como y no me sacio. Entonces, aparte de trabajar la alimentación conmigo en consulta, como vamos a hacer, te voy a llevar a una psicóloga del equipo con la que vas a trabajar un poquito en las posibles causas que hay detrás para que tengas que recurrir a la comida como herramienta o como forma de gestionar ese equilibrio emocional. La comida no es el problema, es una herramienta perfectamente válida para la gestión emocional. El problema aparece cuando es la única herramienta, igual que sucedería, por ejemplo, con la limpieza si limpiáramos de forma compulsiva. Por eso es muy importante que en lugar de estigmatizar la conducta alimentaria, vayamos siempre a las causas de ese desequilibrio emocional. Comamos solo cuando tengamos hambre de verdad y controlemos las manos, que con la mano se come más, Beatriz. Se come más porque se come mucho más rápido. El tiempo que tardamos en llevar la mano de la comida a la boca. Y además ese tipo de alimentos nos permiten estar haciendo otras cosas a la vez, con lo cual comemos inconscientemente. Y ojo con lo que comemos cuando comemos con la mano, que no es lo mismo comer un trocito de plátano, trocitos de zanahoria, que unas patatas fritas o unas rodajas de salchichón. No tiene nada que ver. No es cuestión de saber elegir y hoy en Saber Vivir elegimos los frutos secos para comer con las manos. Maravillosa elección. Los frutos secos tienen los nutrientes muy concentrados porque tienen muy poca agua. Es normal, son las semillas, el almacenamiento de los árboles. Una fuente de proteínas, de fibra, de grasas que nos da mucha energía. Pues si tiene mucha grasa, tiene muchas calorías, ¿no? Sí, 9 kilocalorías por cada gramo. Entonces nos aportan muchas calorías. Si lo ves así, desde luego que sí, unas 590 kilocalorías por cada 100 gramos, que son las que nos dan los 45-50 gramos de grasa que hay por cada 100 gramos de frutos secos. Y esto es así para todos los frutos secos. Entonces, si tiene mucha grasa y nos aporta muchas calorías, quiere decir que si tomamos muchos frutos secos vamos a engordar. Ahí es donde quería llegar yo. No tenemos que tener miedo a engordar por comer frutos secos. Es la paradoja de los frutos secos. Pues menuda paradoja, sí, ya me dirás cómo se come eso, nunca mejor dicho. Porque en lo que tenemos que fijarnos es en la forma de comer los frutos secos, en la cantidad, en la variedad y en la ocasión. Venga, pues arrancamos con la cantidad. Bueno, pues como lo que queremos es aprovechar todos sus nutrientes, pero no desplazar el consumo de otros alimentos saludables, una buena cantidad serían 30 gramos, que ¿cómo sabemos cuánto es? Pues más o menos lo que nos quepa en un puño. Un puñadito. Con esto aprovechamos todos sus nutrientes y nos saciamos con esas grasas, esas proteínas y esa fibra.
pues aquí tengo yo también mi puñado de almendras. Claro, esto quiere decir que cuanto más grande sea la mano, más grande es el puñado, más almendras caben también. Claro, una persona que sea más grande probablemente va a tener la mano más grande y le van a caber más frutos secos, pero es que también va a tener más requerimientos de energía, por lo tanto va a ser proporcional. Es una medida que nos vale fenomenal, la del puño. Ah, y mira, si podemos, siempre los vamos a comprar con cáscara. Ah, como estos que tenemos aquí, con cáscara para pelarlos nosotros mismos. Claro, porque en el tiempo que tardamos en pelarlos, da tiempo a mandar señales de saciedad, estamos más tiempo masticando y todo esto favorece esa saciedad de los frutos secos. ¿Te refieres a algún tipo en concreto, como por ejemplo estos que tenemos por aquí, pistachos, almendras? Sí, pistachos, almendras y todos los demás, nos vale cualquier fruto seco. De hecho, lo que tenemos que fijarnos es en comprarlos al natural o tostados y sin sal, sin más manipulación. No nos vale esto que estamos diciendo para esos que tienen sal, para los que están fritos, los que están con miel o llevan chocolate o garrapiñados, no serían recomendables. Nos has hablado de cantidad, de variedad, ¿y qué me dices de la ocasión? Como tentempié, en esos momentos de picoteo, entre horas, en lugar de esas patatas fritas de las que hablábamos antes, pero ¿y por qué no comerlos en la comida como parte de un menú? Dentro de la ensalada, si es que te estoy viendo venir. Si es que la tenemos aquí tan a mano que unos frutos secos claro que sí. Nos van a enriquecer mucho la ensalada, nos van a aportar grasas, nos van a aportar fibra, nos va a aportar proteínas, así que ya sabes, a partir de ahora las ensaladas con frutos secos. Y luego lo aliñamos con aceite de oliva, claro. Fenomenal, porque así tenemos las grasas monoinsaturadas de los frutos secos, ese ácido oleico que también nos está dando el aceite de oliva virgen. Si encima le echamos unas nueces, vamos a obtener ácidos grasos poliinsaturados omega 3, esos que van tan bien para la salud cardiovascular. Y es que al final los frutos secos ayudan a nuestro corazón porque reducen el colesterol, reducen los triglicéridos, son capaces de reducir la hipertensión arterial, incluso la glucosa en sangre. Eso sí, siempre que los comamos en sustitución de los azúcares o de las grasas saturadas. Comamos muchos frutos secos entonces, que son buenos para nuestras arterias y eso es bueno para nuestro corazón y también para nuestro cerebro. Bueno, y también son buenos para nuestros músculos, por su magnesio, o para nuestros huesos, por su calcio, porque es que algunos, como las almendras, son una auténtica mina de calcio. Entonces, si las almendras son una mina de calcio, digo yo que la bebida de almendra también lo será, o como dice mucha gente, leche de almendra. Las almendras tienen mucho calcio, más que la leche, 250 miligramos por cada 100 gramos de almendra, y la leche unos 120 miligramos por cada 100 mililitros. Pero el calcio de las almendras se absorbe peor que el calcio de la leche. Da igual que hablemos de almendras al natural, como las que hemos echado en la ensalada, o de esa leche de almendras, que por otra parte tenemos en cuenta una cosa, la leche de almendras tiene muy poca cantidad de almendras, en torno a un 2%. Por lo tanto, a menos que sea una leche de almendras enriquecida en calcio, no es desde luego la mejor forma de obtener calcio. Pero si las almendras son tan buenas, habrá quien esté pensando, pues todo lo que lleve almendras también lo es, como por ejemplo el chocolate con almendras. Ay, Miriam, si es que te veía venir, y entonces yo te tengo que decir, ¿y qué pasa con los azúcares del chocolate? O con esas grasas saturadas que no se parecen en nada a los ácidos grasos monoinsaturados de los frutos secos. Mira, además, hay muchas veces que se nos vende como si fuera chocolate negro con almendras, y es verdad que puede tener mucho cacao, un 90%, pero por chocolate negro también se entiende aquel que tenga un 40% de cacao. Así que si te gusta, que la verdad es que es una opción que es deliciosa, lo que puedes hacer es coger el puñadito de almendras que decíamos antes, una onza de cacao del 70% y esa sería una mejor opción. Y todavía mejor, si es del 90%. Muchísimas gracias, Beatriz. ¿Y qué repostería podemos elaborar con los frutos secos? Pues dulces tan deliciosos como estos, con anacardos, almendras o pistachos. La cultura sirio-libanesa es una cultura árabe en la que desde siempre el fruto seco ha sido estrella. Sí, bueno, pues al ser el fruto seco fácil de almacenar y no necesita refrigeración, y dado que en Oriente Medio el cultivo de los frutos secos es abundante, pues se ha utilizado mucho en nuestra gastronomía. Todos nuestros frutos secos son de máxima calidad, tenemos aquí algunos de ellos, como por ejemplo el pistacho es de aquí, de España, y las almendras también igual. Los anacardos son de Chile, las avellanas son de Turquía.
utilizáis mucho el pistacho. Sí. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque abunda mucho en la zona de Oriente Medio, especialmente en el norte de Siria, ya que en los países árabes el pistacho se llama pistacho de Alepo. Un ejemplo, en nuestro obrador preparamos todos los días los nidos de pistacho, las flores de pistacho. Estas se hacen una por una. Todo es totalmente artesano. Tenemos más o menos 40 tipos de baklavas con sus diferentes tipos de frutos secos. Vamos a empezar por el dolma de pistacho, que es uno de nuestros top. Estos mamules, que esto está relleno de nueces, pistacho, dátiles. Los bombones fit, que llevan dátiles y una avellana por dentro. Los koluscot de anacardo. Estos nidos de pistacho, que son muy top. Los baklava de pistacho, buenísimos. Esos niditos de almendra. ¿Salado? Bueno, pues también tenemos variedad de frutos secos, como por ejemplo esta croqueta siria que se llama kibbe, lleva nueces y pistacho y piñones. El uzi, que también lleva nueces, anacardo y pistacho. La pastela, que lleva almendras. Y nuestro famoso muhammara, que es picantito y lleva nueces. Os invito a probar el café turco con los baklavas y sus diferentes tipos de frutos secos. Mira que da un juego, los frutos secos en la cocina, incluyendo una nuez que se raya y le da al plato un gusto, Marta, que no te quiero ni contar. Tú estás hablando de mi especia favorita, Miri, la nuez moscada. Que sepas que es una joya entre todas las especias. Y no solo eso, voy más allá. Todas las especias son tesoros, porque tienen la capacidad de convertir un plato, oye, pues que está rico, en un plato muy, pero que muy, muy rico. Vaya, un plato multimillonario en sabores, en aromas, en olores. Qué rico, ¿eh? Además hay una gran variedad, el clavo, el comino, canela, pimienta. La pimienta, por cierto, Miri, ¿tú sabes que la pimienta no tiene nada que ver con el pimiento? Vaya, que vienen de una planta totalmente distinta. La pimienta sale de unas bayas, ¿no? Estos granos de pimienta que no tienen nada que ver con la planta del pimiento. Fíjate, entonces, ¿de dónde procede el nombre? Pues fíjate, procede de una confusión dentro de otra confusión, como la que tuvo Cristóbal Colón, que él llegó al Nuevo Mundo, a las Américas sin saberlo, primera confusión, él pensaba que estaba en las Indias, y allí los indígenas le dieron a probar, según definió él, un fruto colorado que ardía, que picaba como la pimienta, y de ahí que se asocia el nombre de pimiento con la pimienta, porque vaya, Cristóbal Colón lo que se estaba tomando era eso de ahí, Miri, un chili, un pimiento muy rojo y muy picante, y también se confundieron porque no es lo mismo lo que le da ese ardor a la pimienta, que es la piperina, que lo que le da ese ardor al pimiento, que es la capsaicina. Qué curioso, así que la capsaicina es la culpable de que el chile nos resulte picante. Sí, sí, el chile o el jalapeño, que telita. O la cayena. Bueno, o la guindilla también. El pimiento del padrón. Y el pimentón picante, que a mí me encanta el pimentón, tengo que decirte, y también proviene de una variedad de pimiento, la ñora, que tiene un montón de capsaicina, es decir, un alcaloide que le da el picante característico a estos pimientos. A mayor contenido de capsaicina, Miri, ¿qué pasa? Más dosas de la lengua, más picante. Bueno, pero si te sienta bien, te lo comes y ya está. Hombre, te lo comes, Miri, no solo eso, lo disfrutas, porque el picante, ojo, es saludable. Es más, es un aliado para la cocina. A mí me encanta porque hace los platos mucho más saciantes y es tan estimulante que no hace falta echar una pizca de sal. Eso en cuanto al sabor picante. Pero ¿qué me dices del sabor dulce? Porque ya sabemos que, por ejemplo, el pimiento amarillo, el pimiento rojo es más dulce. Bueno, aquí, Miri, tenemos dos factores. En primer lugar, depende de la variedad, claramente, pero ojo, que también depende de la mata en la que se coja. Y no solo eso, ¿tú sabes lo que hacen? A mí me hace mucha gracia esto, Los expertos hortelanos, para saber si un pimiento va a ser más o menos dulce sin probarlo. A ver, sorpréndeme. ¿Se fijan? Sorpréndeme. Pues mira, te voy a sorprender con mucha facilidad. Acércame esos dos pimientos grandes que tienes. Venga, vale. ¿Tuyos son? Ahí Tú los ves tienes. aquí la anatomía del pimiento. Sí. ¿En qué me voy a fijar yo? ¿En qué? En su culo, en su trasero. Anda. Vamos a ver las protuberancias que tiene. Si el pimiento que hemos cogido tiene aquí lo veis, 3 protuberancias, quiere decir que es un pimiento más dulce, es decir, perfecto para tomarlo, por ejemplo, en crudo, en una ensaladita. Qué curioso. Y si el pimiento tiene 4 protuberancias, va a tener menos sabor, menos dulzor, así que es estupendo, pues no sé, para un sofrito, para un guiso. Obviamente la variedad depende, también influye, pero esta regla es bastante útil. Fíjate, todo tuyo, Miri. la experiencia hortelana. ¿Esto quiere decir que tú vas por el mercado mirándole el trasero a los pimientos? Pero por supuesto, yo he venido el trasero
solo los pimientos, pero les miro todo y no solo eso, también les miro el lomo, miro su piel. Por cierto, además, estos están estupendos, ¿eh? Y todos estos trucos, Miri, nos valen, fíjate, a simple vista para ver si un pimiento va a ser más dulce o menos dulce, si va a estar más o menos fresco. Y otra cosa te digo, como sé que la parte nutricional nos interesa mucho, da igual que el pimiento sea verde, rojo, amarillo, grande, mediano o baby, que todos son exactamente igual desde el punto de vista nutricional. Maravillosos. A mí me encantan los pimientos baby para picotear entre horas, una maravilla. Y pues yo te voy a dar una opción no para picotear entre horas, sino para ponerte las botas comiendo pimientos de colores. Venga, bien ricos. Vamos. Pues vamos a hacer una ensalada. Mire, vamos a hacer unos pimientos de colores rellenos de ensalada de garbanzos con maíz, cilantro y pico de gallo. Qué rico. Y yo todo eso te lo voy a enseñar, Miri, ¿no? Por Porque favor, aquí también hay que hemos venido a hacerlo. cocinar. Claro que sí. Tenemos por aquí garbanzos cocidos. Me encanta hacer ensaladas con garbanzos porque hemos cocido ya ese almidón, se ha enfriado en la nevera durante más de 12 horas y sin querer, al consumirlos en frío, hemos creado una cosa que se llama almidón resistente, que es como la fibra. Ahora mismo nuestra microbiota está dando palmas. Y además podemos comprarlos ya así, cocidos. Exacto, y eso que nos ahorramos. Esto es comida rápida, saludable y deliciosa. Sabemos que los garbanzos tienen buena proteína, ¿no? Proteína de calidad. Pues si lo mezclamos ya con un cereal como el maíz, vamos a tener súper proteína de calidad y completa de origen vegetal. ¿Seguimos con la ensalada? Venga, vamos. Vamos a meter alimentos así en fresco, ¿no? Me Una encanta la frutita. combinación, claro. El tomate. Vamos a echar un poquito de tomate en crudo. Bien picadito. Teníamos que haber puesto un cronómetro, Miri, para ver. Yo te calculo mentalmente, yo sé que eso lo haces en segundos. Tú me dices esto, cebollita morada. Colores, ¿eh? Hoy estamos utilizando los colores en la cocina. Que eso también es muy estimulante, igual que el picante. Y esto de aquí es pico de gallo, otra versión más para tomar nuestros pimientos aquí asados. Y esto es un aderezo estupendo para cualquier tipo de ensalada. Así que, para adentro, pimientos de colores, nuestro aceite de oliva virgen extra. Que no puede faltar y a mezclar bien. A mezclar bien. Pues qué color, ¿eh? Esto si lo viera Cristóbal Colón. A mí ya me nos has convencido, escribía. Marta, que yo hago la receta este fin de semana, de eso no hay ninguna duda. Y en el caso de que vosotros tengáis alguna duda, podéis volver a ver estos contenidos en RTV Play, las redes sociales de Saber Vivir, que para eso están, para recordaros todo lo que vemos en el programa. Recetas, consejos y Marti consejos. Venga, uno muy rápido. Venga. ¿Sabes que el pimiento también lo podemos tomar en elaboraciones dulces, Miri? Sí. En forma de confitura, de mermelada. Vamos a hacerla de forma más saludable. Perfecto. Vamos a hacer la base de una mermelada de pimiento, es decir, los picamos, los ponemos en una ollita a fuego lento que suden su agua y en vez de utilizar azúcar para obtener esa textura así caramelizada, vamos a echar semillas de chía. Al hidratarse con este líquido del pimiento van a soltar mucílago o fibra con una textura súper similar. Un poquito de sirope de agave, que es el doble de dulce que el azúcar, así que podemos utilizar la mitad. Chup chup, 5 minutos y una mermelada deliciosa de pimientos. Muchísimas gracias, Marta, por tentarnos cada semana con algo rico y saludable. A ti, Miri. Y hablando, por cierto, de bollería, de tentaciones, bueno, no os quiero ni contar lo que viene ahora. Por eso nos gustan tanto las recetas de Alma Obregón, empezando por estas sabrosas rosquillas de chocolate, caseras. Sí, pero caseras de verdad, ¿eh? Hoy os voy a explicar cómo preparar unas rosquillas al horno súper fáciles, súper deliciosas, integrales, sin azúcar y bajas en grasa. Nuestros ingredientes son 110 gramos de harina integral, media cucharadita de levadura química, 95 gramos de pasta de dátiles, una cucharadita de canela, un huevo, 15 mililitros de aceite y 95 mililitros de leche vegetal. Comenzamos mezclando el aceite con el huevo y la pasta de dátiles. Añadimos la harina integral, la canela y la levadura química y mezclamos de nuevo. Incorporamos poco a poco la leche vegetal. Una vez tenemos lista la masa, la vamos a pasar a una manga pastelera. Y repartimos la masa en nuestros moldes. Una vez frías, vamos a decorar nuestras rosquillas utilizando chocolate sin azúcar. Lo he fundido y ahora solo tenéis que bañar una a una. Y le podemos dar el toque final con unas perlitas de colores.
la tenéis garantizada para todo aquel que pase por vuestra cocina. Qué importante es controlarse a la hora de comer y con el dulce, Héctor, muchísimo más. Pues claro que sí, especialmente por su azúcar y por sus grasas saturadas. Y es que si nos pasamos, acabaremos con sobrepeso o lo que es peor aún, con obesidad, que es el primer factor de riesgo cardiovascular. ¿Y qué es exactamente factor de riesgo cardiovascular? Pues que tenemos riesgo de sufrir una enfermedad grave del corazón. Es como ese premio en un sorteo que nadie quiere que nos toque, ese premio en realidad, pero es un sorteo en el que todos participamos por el hecho de estar vivos. A medida que vamos cumpliendo años, vamos teniendo más riesgo de esa enfermedad grave del corazón. Pero es que ahí no podemos hacer nada, pero es que luego tenemos otros factores frente a los que sí podemos incidir y sí van a depender del estilo de vida que llevemos. Uno de ellos es el tener la tensión alta, otro el azúcar alto, otro el colesterol alto, otro de ellos el llevar un estrés alto, el tener unos niveles de estrés alto, porque eso nos va a influir también. Otro, el que sería el quinto factor, sería el llevar una vida sedentaria, el tener poco ejercicio físico. Y el sexto y séptimo factor serían los tóxicos, el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. Cuantos más factores de riesgo tengamos, más probabilidades de tener esa enfermedad del corazón. ¿Y cuál es ese gordo que nos puede tocar, como tú dices, en el peor de los casos? Pues mira, ese premio principal que nadie quiere sería, Miriam, la parada cardíaca, que se nos pare el corazón. Ese sería el premio grande, el que nadie quiere y que por desgracia le toca a 100 personas en España cada día. Pero es que luego hay otros premios que son como las aproximaciones al gordo y que sería el ataque cardíaco, que tengamos un problema grave en el corazón, pero sin que se nos llegue a parar. ¿Y por qué se para el corazón? Porque imagínate que se nos para el coche, eso ya nos preocupa, ¿no? Pues imagínate que se te para el corazón. Bueno, pues aprovechando el símil del coche, te lo voy a explicar muy fácilmente. Y es que el motor del coche es como nuestro motor del cuerpo, que sería el corazón. Ese sería nuestro motor. Pero es un motor muy perfecto porque funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, no se para ni un segundo y puede funcionar durante 90 años o más tranquilamente sin ningún problema. Pero igual que el motor del coche necesita gasoil o gasolina para funcionar, el motor de nuestro cuerpo, el corazón, necesita que le llegue sangre con oxígeno y con otra serie de nutrientes. ¿Qué pasa? Que el colesterol alto, la tensión alta, la diabetes, la hipertensión, todo eso va a hacer que esos tubos por los que llega esa sangre se vayan tupiendo poquito a poco y cada vez llegue menos combustible a ese corazón. Si al final, si no llega combustible, el motor del coche se para y con el corazón pasa lo mismo. ¿Y el exceso de peso qué pinta en esto? Pues siguiendo con el símil, sería como la carrocería sería nuestro cuerpo y el corazón sería el motor. Si vamos cargando cada vez más la carrocería del coche y cada vez le ponemos más peso a nuestro coche, el motor necesitará un mayor consumo y una mayor potencia para poder desplazar ese vehículo. Con el corazón sucede y con nuestro cuerpo sucede lo mismo. Si lo sobrecargamos mucho de peso, el corazón va a sufrir más y puede llegar a averiarse. ¿Y la ansiedad y el estrés cómo afectan? Pues ahí sería como llevar pisado siempre el acelerador y ir muy pasado de revoluciones, como tener las revoluciones siempre muy altas en el coche. Si hacemos eso en nuestro vehículo, acabará quemándose. Bueno, pues con nuestro corazón sucede un poco lo mismo. Si estamos siempre muy revolucionados, muy pasados de revoluciones, puede terminar estropeándose el corazón, así que mejor controlar los nervios, bajar las revoluciones e ir un poquito más tranquilo. ¿Y el sedentarismo y la falta de ejercicio qué es lo que provoca? Pues serían algo así como si dejamos el coche en el garaje durante meses, no lo movemos y el día que queremos arrancarlo, no arranca porque se ha descargado. Bueno, pues algo así es lo que puede pasar con nuestro corazón y con nuestro cuerpo. ¿Y qué se puede hacer por la batería del corazón cuando se descarga? Pues tendríamos que recargarlo, como sucedería con el coche con la batería cuando se ha descargado. Claro, pero es que al coche le ponemos unas pinzas para recargarlo, pero imagino que al corazón no le hacemos lo mismo. Pues no, no exactamente. Sí es cierto que para el coche tenemos esas pinzas, aunque bueno, para los coches más modernos ya son un poco diferentes, pero para nuestro cuerpo, para recargar el corazón, tenemos este aparato que he traído hoy aquí, que se llama desfibrilador externo automático. Este lo que da es una descarga para que vuelva a cargarse ese corazón. Sí, a la entrada de Prado del Rey tenemos un aparato similar, afortunadamente no he tenido que usarlo nunca. Pues no pierdas la ocasión de utilizarlo siempre que sea necesario, siempre que haga falta, porque están ahí para salvar vidas. Este aparato lo que va a hacer es restaurar el ritmo del corazón. Nuestro corazón tiene un marcapasos natural que regula la frecuencia y el ritmo al que va a latir ese corazón. Cuando ese marcapasos falla, tenemos estos aparatos para, mediante una descarga eléctrica, tratar de restaurar ese ritmo y que vuelva a latir con normalidad. Si es a través de una descarga eléctrica, ¿no puede ser peligroso?
No, para nada. Son muy seguros y los puede utilizar cualquier persona de cualquier edad, incluso sin tener conocimientos sanitarios previos. El aparato, en cuanto lo enciendes, te va guiando, te va dando todos los pasos que tienes que seguir y nunca le vas a hacer daño a la persona a la que se lo colocas, ni te va a hacer daño a ti. Está ahí para que sea muy sencillo su uso y para salvar una vida. Diciéndome esto, te prometo que voy a intentar aprenderlo. Lo voy a hacer y espero no tener que usarlo nunca, eso sí. Pues no te arrepentirás si tienes que usarlo, de verdad que sí, porque puedes estar salvando una vida en una situación de emergencia. Así que nada, nunca es tarde para aprender a usarlo y para aprender a cuidar nuestro corazón para tener cuantas menos papeletas mejor. Que no nos toque ese premio nunca. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a ti, Miriam. Cuidemos el corazón, que es el músculo de la vida y nada mejor que bailar para mover los músculos y alegrar el corazón, como hacen los artistas de Woman, el gran espectáculo de danza y flamenco que va a triunfar en el escenario. Puro arte y pura energía. Mujer, soy yo. Mujeres, somos todas. Me llamo Dafne Fernández y en el espectáculo de Woman soy la encargada de interpretar los textos de Pilar Almansa y introducir un poco los actos. De su luz insondable, de las infinitas posibilidades que se despliegan ante mi corazón. No tengo esa parte del baile, pero sí que mi cuerpo tiene que estar preparado para lo que surja. Y sí que me preparo y me caliento como ellas. Necesito el ejercicio para que me dé esa energía por las mañanas, para que me dé ese cansancio por las noches, que muchas veces los necesito. Si no son todos los días porque no puedo, es hacer una clase de ciclo, de bici. También me gusta muchísimo las pesas, muchísimo, muchísimo. Coger mucho peso me gusta también. Para sentirme bien, para sentirme ágil. Soy Aaron Vivancos, bailarín, coreógrafo, músico y compositor del espectáculo de Woman. Nuestro trabajo al final es casi como un deporte de élite, hay que llevarlo a su máximo en la dificultad técnica. Son muchas horas de estudio, muchas horas de entrenamiento, muchas horas de ensayos para estar perfectos. Dar abrazos, besar llorando, soñar cuando todo es angustia. Bueno, es súper importante hidratarse para la voz porque si te quedas seca empiezas a tirar de garganta y te puedes hacer daño. Hacer muchos ejercicios con la R. Eso te coloca mucho la voz y sobre todo pensar que la voz sale del estómago. Cuando estamos en procesos de ensayo como ahora podemos pasarnos ahí 7 u 8 horas, así que hay que estar muy preparados. Y lo mismo, una alimentación que te permita aguantar tanto trabajo, una alimentación sana y descansar, eso es el ABC. Y bueno, tener una alimentación súper sana, pero para esto y para toda la vida. Pues Woman es un espectáculo que presenta una reflexión sobre situaciones que viven miles de mujeres a lo largo de su vida. Es un espectáculo con mensaje, es un espectáculo que combina la fuerza de la música, la danza interpretativa del flamenco, audiovisuales, dramaturgia. Me levantaré cada mañana para afrontar todos los viajes. Si hay algo que tengo yo y es que vivo todo como si fuese el último momento. Porque ¿para qué dejarse a medias tintas? El movimiento es vida y siempre es bueno recordarlo en este siglo XXI lleno de comodidades, doctor Fabiani, y lleno de sedentarismo también. Es que, Miriam, no estamos diseñados para estar quietos, tumbados, estamos diseñados para movernos, no estamos diseñados para estar todo el día en la cama ni en el sofá, estamos diseñados para correr por el campo. Nuestros antepasados se movían bastante más que nosotros, que ahora cogemos el coche hasta para ir a comprar el pan. Deberíamos movernos más, esto nos va a hacer estar más sanos, nos va a hacer tener más músculo y menos grasa. Lo de tener menos grasa se entiende, pero ¿por qué es necesario tener mucha masa muscular? Bueno, mucha no sé, la suficiente sí, la suficiente para poder hacer una vida activa normal. El músculo tiene múltiples funciones. Miriam, ¿te imaginas una vida sin músculos?
Uy, pues sería una vida sin fuerza, sin resistencia. Entre otras cosas, ¿no? Claro. El músculo es fundamental, pero es que además el músculo es un tejido que tiene una capacidad muy especial y es que se adapta, Miriam, a nuestras necesidades. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si nosotros hacemos, por ejemplo, esfuerzo de intensidad de manera habitual, nuestro músculo detecta que hace falta que funcione bien, que funcione mejor, que necesita hacer más fuerza. ¿Y cómo responde a esto? Aumentando la masa muscular, creciendo para darnos respuesta a esa necesidad que tenemos y esos esfuerzos que estamos haciendo. Eso es si nos movemos de más, pero ¿qué pasa si nos movemos de menos? Bueno, pues ocurre exactamente lo mismo, bueno, o exactamente lo contrario. Como nos movemos poco, nuestro músculo entiende que es que no es muy necesario y responde perdiendo masa muscular. La inmovilidad reduce la masa muscular. Mira, Miriam, hay un dato que es llamativo. ¿Sabes que solo con 24 horas metido en la cama sin moverse, se calcula que se puede reducir hasta en un 2% nuestra masa muscular? Cuando esto se prolonga en el tiempo, es lo que se conoce como la atrofia muscular. Y esto ocurre con la inmovilidad, tengamos 30 años o tengamos 90 años. ¿Y la alimentación también influye? Influye muchísimo. Hemos dicho que el músculo responde a nuestras necesidades cuando hacemos esfuerzos creciendo, pero para crecer el músculo necesita determinados nutrientes que le tenemos que proporcionar nosotros con nuestra dieta. ¿Eso significa comer más proteínas? Comer proteínas suficientes. ¿Suficientes para qué? Pues para que el músculo pueda crecer. Cuidado que muchas personas, oye, quiero hacer mucho músculo, voy a comer muchas proteínas. Equilibrio. Tengo que hacer ese ejercicio, ese esfuerzo, y además ingerir las proteínas. Comer muchas proteínas, pero sin hacer ejercicio no te va a hacer ganar nada, pero nada de músculo. O sea, adaptado y por supuesto puesto a comer proteínas que sean proteínas del mejor origen. ¿Te refieres a las proteínas de alto valor biológico? Mira, siempre que pensamos en proteínas de buena calidad, muchas buenas proteínas, pensamos rápidamente en carne magra. Oye, que es una formidable fuente de proteína, pero que tampoco es mala fuente la proteína que nos ofrece el pescado, los huevos o, por ejemplo, las legumbres. Una formidable proteína y además de origen vegetal. En general, alimentación saludable con proteína de alto valor biológico. Pues yo esto ya me lo dejo anotado, ¿eh? Buena proteína para tener unos buenos músculos. No, pero sigue anotando, porque hemos hablado de dieta saludable y sabemos que no puede faltar ningún nutriente. En una dieta saludable, equilibrada, no solo basta con proteína, también tienen que estar las grasas y los hidratos de carbono, ¿eh? ¿Y por qué son importantes las grasas? Si precisamente si tomas muchas se acumulan. Bueno, recordemos primero que la grasa es necesaria para el normal funcionamiento de nuestro organismo. Segundo, cuidado pensando que si como más grasa, tengo más grasa. Esto no es lo que se come, se cría, Miriam. De hecho, hay veces que alimentos que tomamos que no tienen nada de grasa producen acúmulo de grasa. Por ejemplo, el consumo habitual de refrescos aumenta la obesidad y el refresco no tiene nada de grasa. Es decir, el mecanismo de almacenamiento de energía no es directamente como grasa y almaceno grasa, ¿eh? Es algo más complejo. Vamos a buscar la grasa que nos ofrece el aceite de oliva, la grasa que nos ofrece un puñado de frutos secos o la que podemos encontrar, por ejemplo, en el aguacate. Una grasa que nos va a dar todo lo positivo de la grasa, pero nada de lo menos positivo. Entonces, proteínas, grasas buenas, pero también hidratos de carbono, que nuestros músculos necesitan energía. Ya sabemos que los hidratos de carbono son una de las mejores fuentes de energía y nuestros músculos efectivamente la necesitan. Pero una vez más vamos a adaptarla a nuestras necesidades. Cuidado que hay personas que comen hidratos que parece que fueran a correr una maratón y lo que hacen es darle un paseo al perro. Hay que adaptarse al ejercicio que hagamos, a la actividad física que hagamos. Y no solo eso, sino una vez más, a ver de qué alimento obtenemos esos hidratos, obtenemos esa energía. Para no quedarnos sin pilas, como se suele decir. Efectivamente, es conveniente no quedarse sin pilas, pero más que la cantidad de pilas, tampoco hay que buscar pilas muy gordas, ¿eh? Porque si buscamos pilas muy gordas para que no se acaben, al final lo que nos sobre de energía se va a almacenar. Claro. Y se va a almacenar, como decíamos, en forma de grasa. Sobre todo diría que fueran pilas de buena calidad, pilas que nosotros recarguemos utilizando alimentos útiles en este caso. Fundamentalmente, hablamos de los hidratos, pues vamos a hablar de hidratos de carbono, sobre todo complejos, los hidratos de carbono que vamos a encontrar en las legumbres, por ejemplo. Y si vamos a utilizar algún hidrato de carbono simple, oye, que venga de la fruta, que también tiene una absorción más lenta, que permite que esa pila dure más tiempo. Y si vas a tomar un poco de pasta, un poco de arroz, que realmente nos da un hidrato de absorción más rápida, vamos a acompañarlo también de un poco de verdura, vamos a conseguir, insisto, que las pilas más descargadas, sobre todo, nos den una energía que dure en el tiempo.
Oye, doctor, ¿y si comiendo mejor y practicando más ejercicio no perdemos peso, al menos al principio? ¿Por qué? Bueno, lo primero tenemos que recordar que el objetivo no es perder peso, que el objetivo es ganar salud. Y esto a veces requiere un tiempo. Segundo, tenemos que recordar que muchas veces cuando empezamos a hacer ejercicio ganamos masa muscular, lo acabamos de comentar. Y el músculo, Miriam, también pesa. Claro. Luego al principio puede ser esto que se oye tan habitual de no he perdido peso, pero he perdido un poco de volumen. No es verdad que el músculo pesa y cuando ganamos músculo esto va a ocurrir. Así que tranquilidad, vamos a concentrarnos en mejorar nuestros hábitos, en comer mejor, en hacer más ejercicio. Y verás como poco a poco nos sentimos mejor, perdemos peso y sobre todo ganamos salud. Pues si lo dices tú que eres médico, verdad será. Muchísimas gracias, doctor Fabiani. Gracias a ti, Miriam. Moverse más y comer mejor, o lo que es igual, una vida sana, es la mejor lección que podemos aprender y enseñar a nuestros seres queridos, como aprende y enseña una mamá normal, que solo tiene 10 hijos. Con su intensa experiencia vital os dejamos este domingo. Feliz semana y cuidaos mucho. Tienes que decir hola, chavales. ¡Hola, chavales! Adiós. Hola, soy Irene. Aunque no os lo creéis, soy una madre normal. Tengo 10 hijos, sí, pero hago lo mismo que todos, solo que para más gente. Venid a conocernos. Lo mejor de una familia numerosa es que no te aburres nunca, que entre ellos aprenden mucho unos de otros, se apoyan muchos los unos en los otros y cuando estamos todos a un golpe de vista lo tengo controlado, pero cuando falta alguno es como que te falta un brazo o un pie. En esta familia es verdad que nos gusta muchísimo el hacer deporte, el ejercicio, la actividad al aire libre. Hombre, tenemos equipo de básquet completo, de fútbol completo, podemos jugar a muchas cosas todos juntos. Yo empecé cogiendo el coche para ir al colegio y me di cuenta que necesitaba ese rato de caminar y ellos también. Yo creo que todo esto me acabará pasando factura, prefiero cuidarme lo máximo posible, que es el cuerpo que tengo para toda la vida. La clave de las familias numerosas está en 2 palabras, que es priorizar y relativizar. Y basados en eso se puede llegar a cualquier sitio. Pues ahora es hora de merendar. Vamos, chicos. Muy bien, nos organizamos muy bien. Una compra grande a la semana y luego varias compritas pequeñitas, de a lo mejor puntuales, durante la semana. Tenemos, por ejemplo, la cena de los viernes, que cada uno cena lo que más le apetece. Y muchos piden pizza y otros piden brócoli. Yo no puedo arrancar sin desayunar, pero bien. Yo he descubierto que es súper importante la alimentación como fuente de energía, ¿no? Para una madre como yo de tantos muchachos. De quintillones, de millones. Pero dale. ¡Hola, gordis! Hola. ¿Qué queréis? ¿Leer un poquito? Sí. ¿Queréis saber lo que cuento de vosotros en el libro? Vale, venga, primero. venga, dale. Me ha dado tiempo a escribir un libro, pero de una forma sorprendente además porque empecé a escribir el libro justo antes de empezar la pandemia. Pero me ha venido súper bien para desbloquear recuerdos, para revivir cosas, para darme cuenta de errores, para plantearme también nuevas soluciones a errores que ya estaban de antes que no conseguíamos salir. En mi libro el lector se va a encontrar que hablo pues, sobre las cosas más prácticas, ¿no? que a todos los padres nos interesan, pues, el sueño, la alimentación, los hábitos de estudio, todas estas cosas prácticas. Y otra en la que hablo pues, de cosas pues, mucho más pues, del corazón, del alma, de muchas cosas. Y me he dado cuenta que muchas veces sobrevivía más que vivía, ¿no? Y hay que aprender a saber vivir realmente y vivir con toda el alma y vivir con ganas. Esto es importantísimo. Y estamos en este camino de saber vivir. Cada día aprendemos.